El doctor Luis Méndez dejó caer ecógrafo sobre bandeja metálica, con sonido que resonó en sala de examen como campana funeraria anunciando muerte, no muerte física, sino muerte de matrimonio, de confianza, de 40 años de vida compartida que estaba a punto de colapsar en ruinas con palabras que médico estaba luchando por formar, mientras sus manos temblaban visiblemente y rostro normalmente profesional se transformaba en máscara de horror mezclado con compasión que inmediatamente me hizo saber que algo estaba terriblemente, incomprensiblemente mal con ultrasonido de rutina que mi esposa Aurora había programado para verificar quiste ovárico benigno que había sido monitoreado durante último año. «Señor Reyes», dijo Luis, usábamos nombres de pila porque lo conocía desde hace 15 años como médico de familia que había tratado a Aurora y a mí para achaques menores de envejecimiento que llegaban después de 60 años en este mundo. Su voz saliendo tensa como cuerda de guitarra a punto de romperse. «Necesito hablar con usted. Ahora. Afuera. A solas». Miré hacia Aurora, quien estaba recostada en mesa de examen, con gel conductor todavía brillando en su abdomen, de 64 años. Su expresión transformándose de curiosa a alarmada, mientras procesaba urgencia en tono de Luis y manera en que evitaba contacto visual con ella, mientras me gesticulaba hacia puerta con movimientos que eran casi frenéticos en intensidad. «¿Qué pasa?», preguntó Aurora, su voz llevando miedo que cualquier paciente siente cuando médico actúa de manera que sugiere diagnóstico terrible. Cáncer, tumor, algo terminal que requiere conversación privada con esposo antes de entregar sentencia de muerte a paciente. «Es el quiste. Se volvió maligno. Luis, dime qué está pasando». Pero Luis no respondió. Simplemente abrió puerta de sala de examen y me empujó gentilmente pero firmemente hacia pasillo de clínica médica donde había acompañado a Aurora docenas de veces durante 4 décadas de matrimonio para chequeos de rutina, vacunas contra gripe, tratamientos para condiciones menores que venían con edad. Ninguna de esas visitas preparándome remotamente para lo que estaba a punto de escuchar en conversación que duraría menos de 3 minutos, pero que destruiría fundación de todo lo que había creído sobre mi vida durante 40 años. Luis cerró puerta detrás de nosotros, me guió por pasillo hacia oficina privada, a 20 metros de sala de examen. Cerró esa puerta también asegurando privacidad completa, y entonces se volvió hacia mí con expresión de hombre que estaba a punto de entregar noticia que sabía causaría dolor devastador, pero que ética profesional requería que entregara sin demora. «Santiago», comenzó abandonando formalidad de señor Reyes en favor de intimidad de nombre de pila que usábamos socialmente. «Lo que voy a decirte va a destrozarte, pero necesitas saberlo inmediatamente, porque situación requiere decisiones urgentes de tu parte sobre tu matrimonio, tus finanzas, tu futuro». Hizo pausa como reuniendo coraje. Luego continuó con voz que temblaba con emoción de médico que había visto mucho durante 30 años de práctica, pero que claramente estaba afectado por lo que había descubierto. «Aurora está embarazada. 12 semanas según desarrollo fetal visible en ultrasonido. Eso no es quiste ovárico, es feto completamente formado con latido cardíaco fuerte. Mi primera reacción no fue comprensión, sino confusión total. Mi cerebro rechazando información como imposible, porque Aurora tenía 64 años, edad donde embarazo era médicamente excepcional, aunque técnicamente posible hasta menopausia. Pero Aurora había pasado por menopausia hace 12 años, según me había dicho. Entonces embarazo era... 12 semanas embarazada, 3 meses, lo cual significaba concepción hace 3 meses cuando nosotros... «Luis», dije lentamente, mi mente trabajando a través de imposibilidad mientras realidad comenzaba a filtrarse en comprensión como agua fría, llenando pulmones de hombre ahogándose. «Eso no es posible. Yo tuve vasectomía hace 20 años, después de que Mateo nació. No he podido tener hijos durante 2 décadas. Los doctores confirmaron que el procedimiento fue exitoso. Antes de seguir con esta historia, quiero invitarte a algo importante. Si este relato te está atrapando, suscríbete al canal y deja tu like. Eso me muestra que valoras este contenido. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás acompañando hoy.
Ahora sí, sigamos. Luis asintió, su expresión confirmando que había anticipado exactamente esta respuesta y que era precisamente por qué me había sacado de sala de examen con urgencia, que ahora entendía no era sobre proteger a Aurora de diagnóstico médico terrible, sino sobre protegerme a mí de descubrir traición de esposa en su presencia, donde mi reacción podría ser explosiva o violenta, o al menos incontrolablemente emocional. Exactamente, Santiago, dijo Luis. Por eso te saqué inmediatamente. Porque momento en que vi desarrollo fetal en ultrasonido, momento en que reconocí que no era quiste sino embarazo, supe que este bebé no puede ser tuyo, lo cual significa que tu esposa de 40 años te ha estado engañando. Y no solo engañando, sino engañando sin protección, engañando con frecuencia suficiente para resultar en embarazo, engañando durante al menos últimos 3 meses y probablemente mucho más tiempo que eso, porque affair típicamente no resulta en embarazo en primera instancia. Sentí piernas debilitándose bajo peso de información que mi cerebro todavía estaba luchando por procesar completamente. Aurora, mi Aurora, quien me había besado esta mañana antes de salir para esta cita médica, quien había dormido a mi lado en misma cama durante 40 años, quien había criado a nuestros 2 hijos conmigo, quien había envejecido conmigo a través de décadas de vida compartida, estaba embarazada de bebé de otro hombre, embarazada, a los 64 años, con hijo de hombre que no era su esposo. ¿Cómo? Fue todo lo que pude articular, pregunta que era simultáneamente sobre logística médica, cómo mujer de 64 años postmenopáusica quedaba embarazada, y sobre traición emocional, cómo esposa de 4 décadas hacía esto. ¿Cómo es esto posible? Médicamente, dijo Luis entrando en modo de doctor, explicando condición porque era más fácil hablar sobre biología que sobre traición. Aurora aparentemente no estaba realmente postmenopáusica. Algunas mujeres en sus 60s tempranos todavía ovulan ocasionalmente, incluso cuando periodos se han detenido, fenómeno llamado menopausia intermitente. Es raro, pero ocurre. Entonces, biológicamente posible. En cuanto a cómo esto pasó, dejó frase sin terminar porque respuesta era obvia. Había pasado porque Aurora estaba teniendo relaciones sexuales con alguien que no era yo, con suficiente frecuencia para resultar en embarazo durante periodo de al menos 3 meses y probablemente mucho más largo. Santiago, necesitas irte ahora. Necesitas salir de esta clínica, ir a casa y comenzar a protegerte legalmente y financieramente. Pide divorcio. Contrata abogado hoy. Porque cuando Aurora se dé cuenta de que descubrí embarazo y que te dije, va a entrar en pánico y puede intentar tomar acciones para proteger sus propios intereses, drenar cuentas bancarias, transferir activos, cualquier cosa para asegurar posición financiera antes de que tú puedas. ¿Qué le vas a decir?, pregunté pensando en Aurora todavía esperando en sala de examen, probablemente angustiada sobre por qué conversación privada entre su esposo y su doctor estaba tomando tanto tiempo. ¿Sobre el ultrasonido? Le diré que necesito hacer pruebas adicionales para quiste, porque imágenes mostraron algo que requiere análisis más detallado, dijo Luis. Le daré razón médica vaga que le permita salir de aquí sin sospechar que revelé embarazo. Eso te da tiempo, tal vez días, tal vez semana, antes de que ella se dé cuenta de que sabes. Usa ese tiempo sabiamente, Santiago. Protégete. Conduje a casa en estado de shock automatizado, donde manos operaban volante y pies presionaban pedales sin participación consciente de cerebro que estaba completamente consumido procesando imposibilidad de lo que Luis me había revelado. Aurora embarazada, Aurora engañándome, Aurora destruyendo 40 años de matrimonio que había creído sólido, incluso si no apasionado en años recientes, porque pasión se desvanece después de 4 décadas juntos y es reemplazada por compañerismo confortable y historia compartida que pensé que valorábamos mutuamente, pero que aparentemente ella no valoraba suficiente para permanecer fiel. Aurora llegó a casa 30 minutos después de mí. Había tomado su propio auto a cita, porque teníamos planes separados después, ella para almorzar con amigas del club de lectura,
Yo, supuestamente para reunión con antiguo colega de mi carrera como arquitecto, aunque esos planes ahora parecían irrelevantes comparados con crisis que enfrentaba, y entró a casa actuando completamente normal, su comportamiento sin señal de culpa o ansiedad o conciencia de que su secreto de 3 meses, y probablemente mucho más, había sido expuesto por ultrasonido, que se suponía verificaría quiste benigno en lugar de revelar traición masiva. Luis dijo que necesita hacer más pruebas, dijo Aurora casualmente mientras ponía bolso en mesa de entrada, quitándose zapatos y caminando hacia cocina donde comenzó a preparar té como si este fuera día ordinario, en lugar de día donde fundación de nuestro matrimonio se había agrietado irreparablemente. Algo sobre imágenes siendo poco claras. Quiere que regrese la próxima semana para ultrasonido de seguimiento con mejor equipo. Dijo que no está preocupado, pero quiere ser minucioso. Mintió con facilidad que sugería práctica. Años de práctica probablemente. Años de mantener a Fer secreto mientras vivía conmigo como esposa fiel. Años de duplicidad tan completa que había desarrollado habilidad de mentir sin vacilar, sin ruborizarse, sin ninguna señal física de engaño que pudiera haberme alertado si hubiera estado prestando atención, en lugar de confiar ciegamente en mujer con quien había estado casado desde que ambos teníamos 26 años. La observé moverse por cocina. Nuestra cocina, que había remodelado hace 5 años, usando habilidades de arquitectura que había desarrollado durante carrera de 40 años, diseñando edificios comerciales y residenciales antes de retirarme a los 63. Cocina con gabinetes de cerezo que había seleccionado específicamente porque Aurora había mencionado que amaba madera de cerezo, con encimeras de granito que había importado de Brasil porque ella había visto foto en revista y había dicho, «Eso es perfecto», con artefactos de acero inoxidable de gama alta que había instalado porque quería que ella tuviera mejor cocina posible en años de jubilación, que pensé que pasaríamos juntos cocinando comidas y disfrutando tiempo como pareja que había sobrevivido décadas de crianza de hijos y construcción de carreras, y ahora finalmente tenía tiempo para enfocarse el uno en el otro, y sentí furia comenzando a reemplazar shock mientras procesaba que todo lo que había construido para ella, todo lo que había dado durante 40 años, había sido insuficiente para mantenerla fiel. «¿Cómo estuvo tu reunión con Miguel?», preguntó Aurora, refiriéndose a antiguo colega que supuestamente había visto hoy, aunque en realidad había pasado última hora conduciendo sin rumbo mientras procesaba noticia de Luis. «Todavía está trabajando en ese proyecto de desarrollo comercial. Canceló en último minuto», mentí, porque necesitaba tiempo para procesar antes de confrontar, tiempo para verificar información que Luis me había dado, tiempo para consultar abogado como Luis había urgido antes de revelar a Aurora que sabía sobre embarazo y traición que representaba. Dijo que reprogramaremos la próxima semana. Me serví café que había hecho antes de que Aurora llegara. Café fuerte y negro, que normalmente no tomaba porque cafeína molestaba estómago, que se había vuelto sensible en años recientes, pero hoy necesitaba algo para mantenerme alerta y enfocado mientras decidía próximos pasos en situación que no tenía punto de referencia en mi vida de cómo manejar. «Aurora», dije probando terreno cuidadosamente, «¿hay algo que necesites decirme? ¿Algo sobre cita médica? ¿Algo que Luis encontró?» Vi flicker de algo. ¿Pánico? ¿Culpa? Cruzar su rostro antes de que compostura regresara. «No, nada. Como dije, solo necesita hacer pruebas de seguimiento». «¿Por qué preguntas? ¿Luis te dijo algo?» Su tono era casual, pero ojos me evaluaban con intensidad, que sugería que estaba tratando de determinar cuánto sabía, si Luis había violado confidencialidad médico-paciente, revelándome algo que ella esperaba mantener escondido. «No», mentí, decidiendo en ese momento que no revelaría conocimiento hasta tener plan legal completamente formulado. Solo preguntaba, «¿Parecías preocupada cuando salimos de clínica?» Cambié tema deliberadamente, preguntando sobre almuerzo con amigas de club de lectura, escuchando mientras ella charlaba sobre nuevo libro que estaban leyendo, novela sobre mujer de mediana edad, descubriendo a Fer de esposo y cómo navegaba divorcio y reconstrucción de vida, ironía tan densa
que casi me reí, excepto que nada sobre esta situación era gracioso. Después de 30 minutos de conversación forzada, donde cada palabra que Aurora decía sonaba falsa a mis oídos, ahora sensibilizados a engaño, excusé diciendo que necesitaba trabajar en estudio, habitación adicional que había convertido en espacio de oficina, donde ocasionalmente todavía hacía trabajo de consultoría arquitectónica para clientes selectos que pagaban bien por experiencia de décadas. Una vez solo en estudio con puerta cerrada, saqué teléfono y busqué en contactos número de Gabriela Mendoza, abogada de familia que había conocido hace 10 años cuando ayudé con diseño de renovación de oficina. Mujer de 50 años, con reputación de ser absolutamente despiadada en litigio de divorcio, exactamente tipo de representación que necesitaba si iba a protegerme de esposa que había demostrado capacidad de engañar durante meses o años sin remordimiento visible. Gabriela Mendoza me recibió en su oficina a las 3 de la tarde ese mismo día. Había explicado urgencia de situación por teléfono sin entrar en detalles completos, simplemente diciendo que había descubierto infidelidad de esposa y necesitaba asesoría legal inmediata sobre protección de activos antes de iniciar procedimientos de divorcio. Y ella había cancelado cita programada para acomodarme, porque, según dijo, casos donde esposo descubre traición y necesita actuar rápido antes de que esposa se dé cuenta, son exactamente tipo de situación que requiere intervención inmediata. Su oficina estaba en piso 12 de edificio moderno en Distrito Financiero, espacio elegante con vistas de ciudad que había diseñado arquitecto que conocía vagamente de círculos profesionales, decorado con gusto minimalista, que comunicaba competencia profesional sin ostentación innecesaria. Gabriela misma, mujer alta de cabello negro cortado en estilo bob preciso, usando traje sastre gris que proyectaba autoridad, me saludó con apretón de manos firme y me guió hacia sala de conferencias privada, donde podíamos hablar sin ser escuchados por asistentes o otros clientes que podrían estar en oficina. Santiago, comenzó después de que nos sentamos en lados opuestos de mesa de conferencia de vidrio, cuéntame exactamente qué descubriste y cuándo. Necesito cronología completa para determinar mejor estrategia legal. Relaté historia de ultrasonido esta mañana. Aurora programando cita para verificar quiste ovárico. Luis descubriendo en cambio embarazo de 12 semanas, revelación urgente en pasillo de clínica, mi vasectomía de 20 años atrás que hacía biológicamente imposible que bebé fuera mío. Gabriela tomó notas meticulosas en libreta legal, su expresión permaneciendo profesionalmente neutral, excepto por ocasional fruncir de ceño, cuando detalles particularmente perturbadores emergían. ¿Cuánto tiempo han estado casados?, preguntó. 40 años, respondí. Nos casamos cuando ambos teníamos 26. Tenemos 2 hijos adultos. Daniela tiene 38, Mateo 35, ambos casados con sus propios hijos. ¿Activos compartidos? Casa valorada en aproximadamente 800,000 según última tasación. Ahorros e inversiones totalizando aproximadamente 1.200.000. Mayormente de mi pensión de arquitectura y ahorros de carrera. Aurora no ha trabajado desde hace 20 años cuando dejó trabajo como maestra de primaria para enfocarse en ser abuela después de que Daniela tuvo primer hijo. Gabriela calculó mentalmente. Entonces estamos hablando de aproximadamente 2 millones en activos totales. Bajo leyes de división de propiedad comunitaria en este estado, presunción estándar sería división 50-50 en divorcio sin culpa. Pero si podemos probar infidelidad, lo cual podemos definitivamente con evidencia médica de embarazo y tu vasectomía, entonces podemos argumentar por división desigual, donde recibes mayoría de activos, posiblemente hasta 70-30 o 80-20 a tu favor, dependiendo de cuán egregious juez considera conducta de Aurora. Quiero evidencia completa, dije, decisión tomándose mientras hablaba. No solo prueba de embarazo, sino documentación de affair completo. ¿Quién es hombre? ¿Cuánto tiempo ha estado pasando? ¿Dónde se encuentran? ¿Cuán prolongado ha sido engaño? Porque si ha sido solo 3 meses, eso es traición, pero si ha sido años, eso transforma nuestro matrimonio completo en mentira.
Gabriela asintió con aprobación de abogada, que había visto muchos clientes reaccionar a infidelidad con negación o colapso emocional, pero que apreciaba a aquellos que canalizaban dolor en acción estratégica. Recomiendo contratar investigador privado. Uno bueno puede documentar affair en días, fotografías de Aurora con amante, registros de encuentros, evidencia del lugar donde se encuentran si mantienen apartamento u hotel. Conozco investigador excelente. Ricardo Fuentes, ex detective de policía, absolutamente discreto, muy eficiente. ¿Autorizo contratarlo en tu nombre? Autorizado, dije sin hesitación. Y necesito saber algo más. Necesito pruebas de paternidad para Daniela y Mateo. Necesito saber si son biológicamente míos. Gabriela me miró con expresión que mezclaba comprensión profesional de por qué querría esa información con compasión humana por dolor que pregunta revelaba. Santiago, eso es comprensible dado circunstancias, pero considera cuidadosamente. Daniela y Mateo son tus hijos en todo sentido que importa. Los criaste, los amaste, construiste relaciones con ellos durante casi 4 décadas. Resultados de ADN no pueden cambiar eso. Y si resulta que uno o ambos no son biológicamente tuyos, esa información podría destruir sus vidas, además de la tuya. Necesito saber, insistí, porque si Aurora me engañó hace 15 años o 30 años además de ahora, eso cambia todo. Cambia cada memoria, cada momento de nuestro matrimonio. Necesito saber alcance completo de traición antes de decidir cómo proceder. Gabriela asintió, aceptando lógica incluso si cuestionaba sabiduría emocional. Puedo arreglar pruebas discretas. Necesitarás obtener muestras de ADN de Daniela y Mateo, cabello con raíz folicular, cepillo de dientes usado, cualquier cosa con células suficientes para análisis, sin que sepan que estás probando. Laboratorio que uso puede procesar en 5 días, con resultados confidenciales. Ricardo Fuentes comenzó vigilancia de Aurora al día siguiente, viernes, día después de ultrasonido revelador. Para domingo por noche, tenía evidencia fotográfica completa de affair, que era mucho más extenso de lo que había imaginado incluso en escenarios más pesimistas. Ricardo me encontró en cafetería neutral lejos de vecindario, donde Aurora podría vernos accidentalmente. Desplegó folder de fotografías y documentos sobre mesa entre nuestros cafés y comenzó presentación que sistemáticamente demolió cualquier esperanza residual que pudiera haber mantenido de que embarazo de Aurora era resultado de error único en juicio en lugar de traición sostenida durante años. Tu esposa ha estado viendo a hombre llamado Rodrigo Salinas, comenzó Ricardo, empujando fotografía a través de mesa. Imagen de Aurora besando hombre de aproximadamente 50 años, bien vestido, atractivo de manera que hombres maduros pueden ser cuando mantienen estado físico y se visten con cuidado. 52 años según registros públicos. Divorciado, sin hijos. Trabaja como gerente regional para misma cadena de supermercados, donde Aurora trabajó hace 20 años antes de retirarse. Ahí fue donde se conocieron aparentemente. Ricardo continuó desplegando evidencia fotográfica que documentaba affair de Aurora, con meticulosidad de exdetective que había pasado 20 años investigando crímenes antes de convertirse en investigador privado especializado en casos de infidelidad, trabajo que, según me había dicho durante nuestra primera conversación telefónica, paga mejor que fuerza policial y tiene beneficio adicional de ayudar a personas inocentes, protegerse de cónyuges deshonestos antes de ser destruidos financiera y emocionalmente. Había fotografías de Aurora y Rodrigo entrando juntos a edificio de apartamentos en vecindario a 30 minutos de nuestra casa, edificio moderno de lujo con portero y estacionamiento subterráneo, tipo de lugar que requería recursos financieros considerables para mantener. Apartamento está a nombre de Rodrigo Salinas, explicó Ricardo, señalando documentos de registro de propiedad que había obtenido de registros públicos. Lo compró hace 15 años por 200.000, ahora vale aproximadamente 350.000, según tasaciones recientes, lo cual nos da cronología. Affair ha estado en curso durante al menos 15 años, posiblemente desde el momento en que Rodrigo compró apartamento específicamente como lugar de encuentro. 15 años, casi un tercio de nuestro matrimonio de 40 años.
15 años donde Aurora había estado viviendo doble vida. Esposa durante días cuando yo estaba en casa, amante durante tardes que pasaba supuestamente con amigas de club de lectura o haciendo voluntariado en biblioteca local o cualquiera de docena de excusas que había dado durante década y media que ahora reconocía como cobertura para horas pasadas en apartamento de Rodrigo, haciendo exactamente lo que fotografías de Ricardo documentaban con claridad brutal. Había imagen de ellos en balcón de apartamento, Aurora riendo de algo que Rodrigo había dicho, su lenguaje corporal mostrando intimidad que venía de años de familiaridad en lugar de romance nuevo. Había imagen de ellos saliendo de restaurante italiano, en parte diferente de ciudad donde era improbable que encontraran a alguien de círculo social de Aurora, caminando mano en mano como pareja, en lugar de como conspiradores escondiendo a Fer. Había imagen de ellos en estacionamiento de supermercado, besándose antes de separarse, hacia autos separados, momento robado de afecto en medio de día ordinario. ¿Cuántas veces se encuentran?, pregunté, mi voz saliendo más calmada de lo que sentía, porque shock de descubrimiento inicial 2 días atrás había sido reemplazado por frialdad analítica de arquitecto, evaluando estructura que necesitaba ser demolida. 2 a 3 veces por semana basándome en vigilancia de últimos 4 días, dijo Ricardo. Martes por tarde de 1 a 4, jueves por mañana de 10 a 1, sábados por tarde de 2 a 5, cuando tú típicamente juegas golf según información que me diste sobre tu horario. Patrón consistente que sugiere rutina establecida durante largo tiempo. Ricardo sacó documento adicional, estado de cuenta de tarjeta de crédito que había obtenido a través de métodos que prefería no conocer, pero que asumía eran legales, dado que Gabriela lo había recomendado. Aurora tiene tarjeta de crédito a su nombre, que tú probablemente no conoces. Abierta hace 13 años, pagada mensualmente desde cuenta que Rodrigo controla. Ha estado usando para compras personales, ropa, cosméticos, almuerzos con amigas que son reales, no solo cobertura. Básicamente Rodrigo ha estado financiando parte de estilo de vida de Aurora durante años, mientras tú financiabas resto. Sentí bilis subiendo en garganta al procesar que no solo Aurora había estado traicionándome físicamente y emocionalmente, sino que también había estado aceptando apoyo financiero de amante, permitiendo que otro hombre pagara por cosas que yo había asumido, estaba pagando como esposo, creando dependencia económica de Rodrigo que explicaba por qué Affair había continuado durante 15 años en lugar de terminar como típicamente hacían cuando Novedad se desvanecía. Aurora había estado efectivamente mantenida por 2 hombres simultáneamente, yo proveyendo hogar y seguridad primaria, Rodrigo proveyendo apartamento de encuentro y dinero de gasto secundario. ¿Sabe Rodrigo sobre embarazo?, pregunté. Según lo que pude determinar de conversación que capturé, usando micrófono direccional, desde auto estacionado cerca de balcón de apartamento, legal en este estado, siempre que grabación sea en espacio, donde participantes no tienen expectativa razonable de privacidad como balcón visible desde calle pública. Sí, lo sabe, y está presionándola para que deje a ti. Quiere que se divorcien para que puedan estar juntos apropiadamente, según sus palabras. Criar bebé como pareja legítima en lugar de como affair secreto. Aurora está resistiendo. Dice que divorcio destruiría relación con hijos adultos, que perdería seguridad financiera que tú provees, que no está lista para cambiar vida completa a los 64. Entonces esa era ecuación para Aurora. Permanecer casada conmigo por seguridad financiera y aprobación social mientras continuaba affair con Rodrigo, quien proveía lo que fuera que yo no proveía, probablemente excitación y pasión que 40 años de matrimonio habían erosionado naturalmente, pero que ella había decidido buscar fuera de matrimonio en lugar de comunicar necesidades o trabajar en renovar conexión entre nosotros. Y embarazo no había sido planeado, según indicaban conversaciones que Ricardo había capturado. Había sido accidente resultante de que Aurora y Rodrigo, no usando protección porque a sus edades habían asumido que fertilidad era imposible, asunción incorrecta que ahora los forzaba a decisiones que ninguno había anticipado tener que hacer. Necesito esas pruebas de paternidad, dije a Ricardo,
explicando que Gabriela había sugerido obtener muestras de ADN de Daniela y Mateo para determinar si eran biológicamente míos. Si Aurora me engañó hace 15 años, ¿me engañó también hace 35 o 38 cuando nació cada uno de nuestros hijos? Ricardo asintió comprensivamente. Puedo ayudar con recolección de muestras si necesitas. O puedo guiarte sobre cómo hacerlo discretamente tú mismo. Básicamente necesitas obtener cabello con folículo raíz, o hisopo de interior de mejilla, si puedes hacerlo sin que noten, o cualquier objeto personal que tenga suficientes células. Cepillo de dientes es ideal. Vaso que usaron recientemente también funciona. Durante siguiente semana donde actué completamente normal frente a Aurora, quien aparentemente no sospechaba que sabía sobre embarazo o affair, porque Luis había mantenido secreto médico, como prometió diciendo solo que necesitaba pruebas de seguimiento. Visité a cada uno de mis hijos bajo pretextos casuales diseñados para darme acceso a sus hogares y pertenencias personales, sin levantar sospechas sobre verdadero propósito de visitas. Daniela vivía en suburbios a 40 minutos de nuestra casa de 2 pisos con jardín grande, donde criaba a mis 2 nietos, Emma de 10 años y Lucas de 7, con su esposo Rafael, quien trabajaba como ingeniero de software, ganando ingresos cómodos que permitían a Daniela trabajar medio tiempo como consultora de marketing desde casa, mientras mantenía rol primario como madre presente para niños durante años formativos. Visité un martes por tarde bajo pretexto de entregar libros infantiles que había encontrado en ático y pensado que Emma y Lucas disfrutarían, libros que había comprado específicamente día anterior en librería usada para crear excusa plausible para visita no anunciada. Daniela me recibió con abrazo cálido y sonrisa genuina de hija que amaba a su padre sin conocimiento de crisis, que estaba navegando en silencio, me invitó a entrar para café y pasamos hora agradable charlando sobre escuela de niños, proyecto de trabajo reciente que estaba completando, planes para vacaciones familiares en verano, conversación completamente ordinaria, excepto que durante visita al baño en pasillo cerca de habitaciones, había tomado cepillo de dientes de Daniela de soporte, donde descansaba junto a cepillo de Rafael. Lo había deslizado en bolsa plástica, que había traído en bolsillo específicamente para este propósito, y lo había reemplazado con cepillo de dientes idéntico que había comprado esa mañana. Substitución que Daniela nunca notaría porque cepillos eran marca común, vendida en cada farmacia. Mateo vivía más cerca, apartamento en ciudad a solo 20 minutos, compartido con su esposa Carolina y mi nieta Sofía de 3 años, estilo de vida urbano que ambos preferían sobre suburbios donde Daniela había elegido establecerse. Visité el jueves usando excusa diferente. Había estado en vecindario visitando antiguo colega y decidió parar para saludar, trayendo pastelitos de panadería favorita de Carolina como regalo que aseguraba bienvenida, incluso en visita no programada. Mateo estaba trabajando desde casa ese día, beneficio de su trabajo como diseñador gráfico freelance, y tomó descanso para tomar café conmigo mientras Carolina jugaba con Sofía en sala. Durante conversación casual sobre proyectos actuales que Mateo estaba manejando, pedí usar baño y repetí mismo proceso. Tomé cepillo de dientes de Mateo, lo reemplacé con idéntico que había comprado, guardé original en bolsa plástica para entrega al laboratorio que Gabriela había recomendado. 2 violaciones de confianza de mis hijos adultos, invasiones de privacidad que me hacían sentir culpable, incluso mientras reconocía necesidad de saber verdad sobre paternidad biológica antes de proceder con divorcio que potencialmente afectaría relaciones familiares de maneras que no podía predecir completamente, pero necesitaba saber. Necesitaba entender alcance completo de engaño de Aurora antes de tomar decisiones sobre cómo revelar traición a familia, cómo estructurar divorcio, cómo proceder con resto de mi vida que había sido construida sobre fundación que ahora entendía podría ser completamente falsa. Laboratorio, servicios de ADN GeneTech, operación discreta en edificio comercial anónimo, que se especializaba en pruebas de paternidad confidenciales, procesó muestras junto con muestra de mi propio ADN, que proveí a través de hisopo de mejilla simple, que técnico administró en visita de 15 minutos.
donde firmé formularios de consentimiento y pagué $2,000 en efectivo para pruebas expeditas de ambos niños, con resultados garantizados en 5 días hábiles en lugar de estándar de 2 semanas. Esos 5 días fueron tortura psicológica, donde cada interacción con Aurora me hacía hervir sangre con furia que tenía que suprimir detrás de máscara de normalidad. Cada comida compartida era actuación donde fingía ser esposo ignorante, mientras sabía que mujer sentada a través de mesa había estado traicionándome durante 15 años con amante que había comprado apartamento específicamente para Afer. Cada conversación casual sobre planes para fin de semana, o facturas que pagar, o cualquier detalle mundano de vida matrimonial era obscenidad de normalidad fingida, cuando realidad era que matrimonio estaba muerto y solo esperaba confirmación final antes de comenzar proceso de demolición legal. Aurora no mostraba señales de estrés inusual durante esos 5 días. Actuaba exactamente como siempre había actuado durante 40 años de matrimonio, preparando comidas y discutiendo noticias y preguntando sobre mi día con interés que parecía genuino, pero que ahora reconocía como actuación que había perfeccionado durante década y media de vivir doble vida. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo no había notado señales que retrospectivamente parecían obvias? Ausencias frecuentes explicadas con excusas sobre club de lectura o voluntariado, teléfono que protegía más celosamente de lo necesario, ocasionales menciones de amiga del trabajo anterior, llamada Rodrigo que ahora entendía no era amiga sino amante, cuya existencia había sido escondida en plena vista a través de género incorrecto en referencias casuales. Resultados de ADN llegaron por correo electrónico encriptado en tarde del lunes siguiente, 8 días después de ultrasonido revelador, 6 días después de recolectar muestras de cepillos de dientes de mis hijos. Abrí email en privacidad de estudio con puerta cerrada, manos temblando ligeramente mientras hacía clic en adjunto PDF, que contendría información que potencialmente redefiniría relaciones más importantes en mi vida después de matrimonio con Aurora. Primera página era resultado de Daniela. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Conclusión. Santiago Reyes es padre biológico de Daniela Reyes con certeza práctica. Sentí ola de alivio tan intensa que casi lloré. Daniela era mía, mi hija biológicamente, además de en todos sentidos emocionales y prácticos que habían definido nuestra relación durante 38 años. Aurora no me había engañado hace 38 años. Cuando quedó embarazada de Daniela, no había pasado embarazo completo, llevando hijo de otro hombre, mientras yo creía tontamente que era padre. Segunda página era resultado de Mateo. Probabilidad de paternidad, 99.99%. Conclusión, Santiago Reyes es padre biológico de Mateo Reyes con certeza práctica. Alivio duplicado. Mateo también era mío, mi hijo sin ambigüedad, producto de matrimonio que había sido genuino, al menos durante primeros 25 años, antes de que Afer con Rodrigo comenzara hace 15 años, según cronología que Ricardo había establecido, basándose en compra de apartamento. Entonces, traición de Aurora tenía límites temporales. No había engañado durante todo matrimonio, sino durante aproximadamente tercio final, periodo que coincidía con mi jubilación parcial hace 15 años, cuando comencé a reducir horas de trabajo de arquitectura para disfrutar más tiempo libre, cambio que aparentemente había creado oportunidad para que Aurora estableciera Afer, porque yo estaba menos ausente de casa de lo que había sido durante años de construcción de carrera cuando trabajaba 60 horas semanales y viajaba frecuentemente para proyectos. Con confirmación de que Daniela y Mateo eran biológicamente míos, alivio que había transformado furia ciega en cálculo estratégico, porque sabía que hijos permanecerían en mi vida sin importar cómo terminara matrimonio con Aurora, programé reunión de estrategia con Gabriela Mendoza para finalizar plan legal que no solo me protegería financieramente, sino que también expondría traición de Aurora de manera que asegurara que consecuencias sociales de sus acciones fueran tan devastadoras como consecuencias legales y financieras que estaba a punto de imponerle.
Gabriela había revisado toda evidencia que Ricardo Fuentes había compilado durante semana de vigilancia. Fotografías de Aurora con Rodrigo, documentación de apartamento secreto, registros de tarjeta de crédito mostrando que Rodrigo había estado financiando parte de estilo de vida de Aurora durante 13 años, grabaciones de conversaciones donde Aurora y Rodrigo discutían embarazo y presión de él para que ella se divorciara, y había construido caso de divorcio que, según su evaluación profesional, era tan hermético que Aurora no tiene defensa posible, y cualquier juez razonable fallará en tu favor con división de activos fuertemente sesgada hacia ti, probablemente 70-30 o incluso 80-20, dado duración de affair y hecho de que ella estuvo efectivamente siendo mantenida por dos hombres simultáneamente. Pero antes de proceder con presentación formal de divorcio, había dicho Gabriela durante reunión en su oficina, donde habíamos pasado 3 horas revisando cada aspecto de caso y planificando cronología de revelación, necesitas decidir cómo quieres manejar aspecto familiar, específicamente cómo y cuándo revelar affair de Aurora a Daniela y Mateo, porque una vez que presentes documentos de divorcio, información se volverá parte del registro público y tus hijos eventualmente se enterarán. Pregunta es, si quieres controlar narrativa contándoles directamente antes de presentar, o si dejas que descubran por su cuenta después de presentación. Había pensado sobre esa pregunta durante días, desde que resultados de ADN confirmaron que Daniela y Mateo eran míos. Había procesado opciones desde cada ángulo, arquitecto entrenado para evaluar estructuras desde múltiples perspectivas antes de tomar decisiones de diseño, habilidad que transfería a crisis personal, que requería planificación igualmente meticulosa. Quiero decirles yo mismo, había decidido finalmente, pero no individualmente. Quiero reunión familiar, cena donde todos estemos presentes incluyendo a Aurora, donde pueda presentar evidencia de affair públicamente frente a ella y nuestros hijos simultáneamente. Quiero que ella tenga que enfrentar lo que hizo frente a niños que criamos juntos, que tenga que ver sus reacciones cuando aprendan que su madre los engañó durante 15 años. Gabriela había fruncido ceño ante esa estrategia, preocupación profesional de abogada que había visto confrontaciones familiares tornarse violentas o emocionalmente destructivas de maneras que complicaban procedimientos legales subsecuentes. Santiago, entiendo impulso de confrontación pública. Quieres que Aurora sienta humillación que tú sentiste cuando descubriste traición. Pero considera riesgos. Daniela y Mateo podrían traumatizarse viendo a sus padres destruyéndose mutuamente verbalmente. Aurora podría volverse irracional y hacer acusaciones falsas que compliquen divorcio. Podrías decir cosas en calor de momento que uses contra ti en procedimientos de corte. Si Aurora graba conversación secretamente, más seguro sería decir a Daniela y Mateo privadamente sin Aurora presente, luego presentar documentos de divorcio a Aurora a través de servidor de proceso profesional. Entiendo riesgos, había respondido. Terquedad de hombre de 66 años que había tomado decisión, y no sería disuadido por consideraciones prácticas que parecían menos importantes que necesidad emocional de confrontación directa. Pero necesito hacer esto de esta manera. Necesito que Aurora vea consecuencias de sus acciones inmediatamente y completamente. Y necesito que Daniela y Mateo entiendan que su madre eligió destruir familia, no yo, que soy víctima aquí, no agresor, distinción que será clara cuando vean evidencia presentada en contexto de reunión familiar, en lugar de escuchar mi versión privadamente y luego, potencialmente, escuchar versión contradictoria de Aurora. Gabriela había cedido finalmente, reconociendo que aunque estrategia era más arriesgada de lo que recomendaría profesionalmente, también tenía beneficios psicológicos para mí, como víctima que necesitaba sentido de control sobre proceso de revelación después de meses de ser engañado sin conocimiento. Está bien, había dicho. Si vas a hacer confrontación familiar, hazlo de manera que maximice tu control sobre situación y minimice riesgo de que Aurora pueda usar contra ti. Aquí está cómo lo estructuraríamos. Había desplegado plan detallado que había desarrollado aparentemente anticipando que yo elegiría confrontación pública sobre revelación privada.
Organizaría cena familiar especial en nuestra casa, ambiente familiar donde Daniela y Mateo se sentirían cómodos, donde yo tendría ventaja de campo local, donde Aurora estaría en desventaja psicológica de ser confrontada en espacio que asociaba con normalidad y seguridad familiar. Invitaría formalmente a Daniela, Mateo y sus cónyuges para anuncio importante, lenguaje que sugeriría noticia positiva como regalo financiero o plan de viaje familiar en lugar de revelación devastadora de affair de 40 años, asegurando que asistieran sin sospechas previas que permitirían a Aurora preparar defensas o narrativas alternativas. Contrataría camarógrafo discreto, profesional que Ricardo Fuentes recomendaba que se especializaba en documentar confrontaciones familiares para uso en procedimientos legales, quien grabaría cena completa desde ubicación escondida usando cámaras pequeñas instaladas en sala antes de que familia llegara, asegurando que tendría registro completo de cómo Aurora reaccionaba a confrontación que podría usarse en corte si ella posteriormente mintiera sobre eventos o hiciera acusaciones falsas contra mí. Prepararía presentación visual, básicamente presentación de PowerPoint que arquitecto, como yo usaría para presentar proyecto de diseño a cliente, excepto que en lugar de planos arquitectónicos y renderizaciones, presentación contendría fotografías de Aurora con Rodrigo, documentos probando apartamento secreto, estados de cuenta de tarjeta de crédito mostrando financiamiento de Rodrigo de estilo de vida de Aurora, cronología de 15 años de affair y finalmente revelación de embarazo actual con bebé que no podía ser mío dado vasectomía de 20 años, evidencia presentada sistemáticamente para construir caso innegable que demolería cualquier negación que Aurora intentara montar. Programé cena para sábado siguiente, dándome 10 días desde ultrasonido revelador para finalizar preparaciones, suficiente tiempo para que Ricardo instalara cámaras discretas en sala y comedor donde confrontación ocurriría, para que Gabriela revisara cada aspecto de presentación visual que había construido durante noches de insomnio, donde Furia se canalizaba en creación de slides de PowerPoint, documentando traición de Aurora con precisión meticulosa que normalmente reservaba para especificaciones arquitectónicas donde cada medida importaba, para que yo mismo me preparara mentalmente para momento donde destruiría ilusión de normalidad familiar que Daniela y Mateo habían disfrutado durante todas sus vidas, sin saber que madre que adoraban había estado viviendo doble vida durante casi mitad de mi matrimonio con ella. Invitación a cena familiar especial había sido enviada por mensaje de texto grupal a Daniela, Mateo y sus cónyuges con lenguaje deliberadamente vago pero positivo. Familia, tengo anuncio importante que compartir que afectará nuestro futuro. Necesito que todos estén presentes sábado a las 6 para cena y presentación. Por favor, confirmen asistencia. Formulación que había provocado respuestas curiosas preguntando sobre naturaleza de anuncio, pero que había deflectado diciendo simplemente, prefiero explicar cuando todos estén juntos. Será más claro en persona. Aurora había preguntado qué estaba planeando, su tono conteniendo ansiedad, que sugería que alguna parte de ella sospechaba que descubrimiento había ocurrido, aunque no sabía alcance de lo que había aprendido. Solo algo que necesito discutir con familia completa, había dicho, manteniendo expresión neutral que había perfeccionado durante 2 semanas de actuar normal, mientras internamente procesaba traición que me hacía querer gritar o romper cosas, pero que controlaba a través de disciplina de décadas, de presentar rostro profesional a clientes, incluso cuando proyectos enfrentaban crisis que amenazaban colapso. Sábado llegó con clima perfecto, cielo despejado, temperatura agradable que permitió preparación de cena con ventanas abiertas, dejando entrar brisa que contrastaba grotescamente con tormenta emocional que estaba a punto de desatar en sala, donde familia se reuniría en pocas horas. Ricardo había llegado a las 2 de la tarde para verificación final de sistema de cámaras. 3 cámaras pequeñas escondidas en estanterías de libros y marco decorativo sobre chimenea, cada una con capacidad de grabar video de alta definición con audio claro, todo transmitiendo a grabador digital escondido en ático que capturaría cada palabra y expresión de confrontación que vendría.
Sistema está funcionando perfectamente, había confirmado Ricardo, después de pruebas que mostraron ángulos de cámara cubriendo toda sala sin puntos ciegos donde alguien pudiera moverse sin ser capturado. Grabación comenzará automáticamente cuando actives sistema con control remoto que te di. Solo presiona botón en tu bolsillo cuando estés listo para comenzar presentación. Y recuerda, Santiago, mantén calma sin importar cómo reaccione Aurora. Si te vuelves violento verbal o físicamente, eso puede usarse contra ti en procedimientos de divorcio. Presenta evidencia, deja que hable por sí misma y deja que Daniela y Mateo procesen sin intentar controlar sus reacciones. Aurora había pasado tarde preparando cena, lasaña de receta que Daniela amaba desde infancia, ensalada con aderezo casero que Mateo siempre pedía, pan de ajo que había sido tradición familiar durante años, comida diseñada para crear atmósfera de normalidad familiar que hacía ironía de lo que estaba a punto de pasar aún más intensa. Ella había estado cantando suavemente mientras cocinaba, comportamiento que había sido típico durante 40 años de matrimonio cuando preparaba comidas para familia, completamente inconsciente de que en pocas horas esa familia sería fracturada irreparablemente por revelaciones que había provocado a través de decisiones de mantener a Fer durante 15 años, mientras aceptaba mi provisión financiera y fidelidad emocional como si fueran derechos en lugar de regalos que merecían reciprocidad. Daniela y Rafael llegaron primero a las 6:05, siempre puntuales, rasgo que Daniela había heredado de mí, junto con tendencia hacia organización meticulosa que la servía bien en trabajo de consultoría. Ella abrazó a Aurora calurosamente, besó mi mejilla con afecto genuino de hija, que no tenía razón para sospechar que padre estaba a punto de destruir imagen de madre que había mantenido durante 38 años. «Entonces, papá, ¿qué es este gran anuncio?», preguntó mientras Rafael sacaba botella de vino que habían traído como contribución a cena. «¿Finalmente vas a vender la casa y mudarte a algo más pequeño ahora que estás completamente retirado? ¿O es viaje grande que han estado planeando?» «Espera hasta que Mateo llegue», dije, sirviendo vino aunque no tomé ninguno porque necesitaba estar completamente sobrio y enfocado para lo que venía. Quiero decir todo solo una vez. Mateo y Carolina llegaron 10 minutos después con Sofía de 3 años, quien inmediatamente corrió hacia Aurora gritando «¡Abuela!», con entusiasmo puro de niña pequeña que adoraba a sus abuelos sin conocimiento de complejidades adultas que estaban a punto de ser expuestas. Observé mientras Aurora cargaba a Sofía, besaba su frente, hacía muecas exageradas que hacían reír a niña. Imagen de abuela amorosa, que era genuina en sentido de que Aurora claramente amaba a sus nietos, pero que estaba teñida ahora con conocimiento de que misma mujer abrazando a Sofía había estado traicionando a esposo y familia durante década y media sin remordimiento suficiente para detener a Fer, que finalmente había resultado en embarazo que forzaría revelación. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. Escríbeme en los comentarios qué estás sintiendo con esta historia y qué harías tú si estuvieras en mi lugar. No te vayas, porque lo que viene después es aún más intenso. Cenamos con conversación forzadamente normal durante 45 minutos, donde discutimos temas banales. Escuela de Emma y Lucas, proyecto de trabajo reciente de Rafael, nuevo cliente que Carolina había conseguido en su práctica de diseño de interiores, progreso de Sofía en aprender alfabeto, planes para próximo cumpleaños de Daniela en 2 meses. Toda charla ordinaria de familia ordinaria, excepto que yo apenas podía saborear lasaña, que normalmente disfrutaba porque estómago estaba apretado, con anticipación de confrontación que venía, y Aurora comía con apetito que sugería que genuinamente no sospechaba lo que estaba a punto de pasar, o que era actriz tan consumada que podía fingir normalidad, incluso sabiendo que alguna revelación venía. Después de cena, mientras Aurora servía postre, tiramisú que había comprado de panadería italiana, que todos amábamos, sugerí que nos moviéramos a sala para anuncio, que todos habían estado esperando. Me había asegurado de que asientos estuvieran arreglados estratégicamente, Aurora en sofá principal, donde quedaría frente a televisión grande montado sobre chimenea, Daniela y Rafael en sofá perpendicular, Mateo y Carolina en sillones, Sofía jugando con juguetes en alfombra,
configuración que permitiría a todos ver presentación claramente, mientras también permitiría a cámaras escondidas capturar reacciones faciales de cada persona. Presioné control remoto en bolsillo activando sistema de grabación. Luego tomé control remoto de TV y encendí pantalla, donde había cargado presentación de PowerPoint desde laptop que había conectado horas antes. Familia, comencé, mi voz saliendo más firme de lo que sentía. Lo que voy a mostrar esta noche va a cambiar todo lo que piensan sobre nuestro matrimonio y nuestra familia. Va a ser devastador. Van a hacer preguntas sobre todo. Pero necesitan ver esto, porque no puedo continuar viviendo mentira. Y ustedes merecen saber verdad sobre quién es Aurora realmente. Vi expresión de Aurora transformarse de confusión a pánico mientras procesaba que esto no era anuncio sobre viaje o venta de casa, sino algo que la exponía específicamente, algo que había descubierto y estaba a punto de revelar de manera que no podría desmentir o explicar. «Santiago, ¿qué estás haciendo?», preguntó, voz subiendo en tono con ansiedad que confirmaba culpa. «No sé de qué estás hablando. ¿Por qué estás actuando así frente a los niños?» «Los niños son adultos de 35 y 38 años», dije, «y merecen saber que su madre ha estado teniendo affair durante 15 años». Presioné botón en control remoto y primera slide apareció. Fotografía de Aurora y Rodrigo besándose en estacionamiento de supermercado, imagen captada por Ricardo 3 días después de ultrasonido revelador, tan clara que no había manera de negar identidades de personas en imagen o naturaleza romántica de interacción. Habitación explotó en reacciones simultáneas. Daniela jadeando con shock, Mateo maldiciendo suavemente, Rafael mirando entre pantalla y Aurora con expresión de incredulidad, Carolina cubriendo boca con mano, mientras Aurora se ponía de pie gritando, «Santiago, apaga eso. No puedes hacer esto. No tienes derecho». «Tengo todo derecho», respondí, mi voz manteniéndose calmada a pesar de furia que hervía bajo superficie. Calma que venía de haber ensayado este momento durante días, de haber procesado traición lo suficiente para canalizar emoción en presentación controlada, en lugar de explosión caótica que Aurora claramente esperaba que pudiera descarrilar. Tengo derecho de decir a nuestros hijos que su madre ha estado viviendo doble vida durante 15 años. Tengo derecho de mostrarles evidencia de affair que pensaste que podías esconder para siempre. Y tengo derecho de divorciarme de ti y asegurar que todos sepan exactamente por qué nuestro matrimonio de 40 años está terminando. Presioné siguiente slide. Fotografía de Aurora y Rodrigo entrando juntos a edificio de apartamentos de lujo. Timestamp visible en esquina, mostrando que había sido tomada apenas 4 días atrás. Parte de vigilancia que Ricardo había conducido, documentando encuentros regulares, que constituían patrón establecido en lugar de error único. «Este es Rodrigo Salinas», dije, mi voz tomando tono de presentador dando conferencia arquitectónica, distanciamiento profesional que me permitía funcionar a través de dolor. 52 años, gerente regional para cadena de supermercados, divorciado, y amante de tu madre durante últimos 15 años. Daniela había comenzado a llorar silenciosamente, lágrimas corriendo por mejillas, mientras miraba entre pantalla mostrando evidencia innegable de affair de su madre y Aurora, quien había colapsado de vuelta en sofá con rostro pálido y manos temblando. Mateo se había levantado de sillón, paseando por habitación con energía frenética de hombre que necesitaba moverse para procesar información que estaba recibiendo. «No puedo, esto no puede ser real», murmuró Mateo. «Mamá, dime que esto es error. Dime que papá está malinterpretando algo». «No hay malinterpretación», dije antes de que Aurora pudiera intentar montar defensa basada en negación o excusas. Presioné siguiente slide, documentos de registro de propiedad mostrando que Rodrigo había comprado apartamento en edificio hace 15 años. Rodrigo compró este apartamento en 2010, 15 años atrás, específicamente como lugar de encuentro para affair con tu madre. Han estado viéndose allí 2 a 3 veces por semana durante década y media, martes por tardes, jueves por mañanas, sábados cuando yo jugaba golf y pensaba que tu madre estaba con club de lectura o haciendo voluntariado en biblioteca. Siguiente slide.
Estados de cuenta de tarjeta de crédito con nombre de Aurora pero pagados desde cuenta de Rodrigo. Transacciones destacadas mostrando compras de ropa, cosméticos, almuerzos durante periodo de 13 años. Y Rodrigo no solo ha sido amante, ha estado financiando parte de estilo de vida de tu madre durante años. Esta tarjeta de crédito, abierta hace 13 años, ha sido pagada mensualmente por Rodrigo mientras yo pagaba hipoteca, servicios, comida, todo lo demás. Tu madre ha estado efectivamente siendo mantenida por dos hombres simultáneamente sin que ninguno de nosotros supiera sobre el otro hasta hace 2 semanas. ¿Cómo descubriste?, preguntó Daniela, su voz apenas audible a través de sollozos. ¿Cómo supiste qué buscar? Tomé respiración profunda, preparándome para revelación que sería más devastadora que Affair mismo, porque involucraría embarazo que transformaba traición de abstracta a visceralmente real. Tu madre fue a ultrasonido hace 2 semanas. Ultrasonido de rutina para verificar quiste ovárico que había sido monitoreado durante año. Pero doctor no encontró quiste, encontró embarazo. El silencio que siguió fue absoluto, excepto por sonido de respiración agitada de Aurora, quien había puesto cabeza entre manos como si pudiera esconderse de realidad que estaba siendo expuesta sistemáticamente. Embarazo, repetí, dejando que palabra se asentara. 12 semanas según desarrollo fetal. Tu madre está embarazada a los 64 años. Y antes de que pregunten si es posible que sea mío, no lo es. Tuve vasectomía hace 20 años después de que Mateo nació. No puedo tener hijos. Lo cual significa que bebé que tu madre está cargando es de Rodrigo, producto de Affair de 15 años, que finalmente produjo consecuencia que no podía esconder. Mateo dejó de pasearse, volviéndose hacia Aurora con expresión que mezclaba horror, asco y algo que parecía traición personal. ¿Estás embarazada?, demandó. ¿De ese hombre? ¿A tu edad? ¿Mientras estabas casada con papá? Aurora finalmente encontró voz, aunque salió como graznido en lugar de tono normal. No lo entiendes. El matrimonio con tu padre ha estado muerto durante años. No nos conectamos. No teníamos intimidad. Rodrigo me dio algo que tu padre no podía dar. Atención, pasión, sensación de ser deseada, en lugar de solo ser tomada por sentada. No te atrevas, exploté, perdiendo calma controlada por primera vez en confrontación. No te atrevas a culparme por tus decisiones de engañar durante 15 años. Si estabas infeliz en matrimonio, tenías opciones: comunicar, buscar consejería matrimonial, pedir divorcio honorablemente. Pero en cambio elegiste mentir, engañar y aceptar mi provisión financiera mientras entregabas tu cuerpo y lealtad emocional a otro hombre. Eso no es sobre matrimonio muerto. Eso es sobre tu carácter defectuoso. Rafael, quien había estado silencioso observando horror desarrollarse, finalmente habló con voz cuidadosa de hombre, intentando mediar en situación explosiva. Santiago, entendemos tu dolor, pero confrontación pública frente a familia no es manera de manejar esto. Tal vez deberías y Aurora deberían discutir esto privadamente, con consejero matrimonial. No hay nada que discutir, interrumpí. Matrimonio terminó momento en que descubrí traición. Razón por la que reuní familia es porque Daniela y Mateo merecen saber verdad sobre su madre antes de que procedimientos de divorcio se vuelvan públicos, y porque necesitan entender que su madre eligió esto. Eligió Affair sobre familia, eligió Rodrigo sobre integridad, eligió esconder traición en lugar de ser honesta sobre infelicidad. Miré a Daniela y Mateo directamente. Y necesitaban escuchar de mí primero antes de que su madre pudiera construir narrativa donde yo soy villano abusivo que la condujo a brazos de otro hombre. Así que aquí está evidencia completa, fotografías, documentos financieros, cronología de 15 años de engaño. Mírenla, procesen, y luego decidan cómo quieren proceder con relación con madre que los engañó tanto como me engañó a mí. Daniela se había levantado de sofá, acercándose a Aurora con expresión que mezclaba dolor, confusión y creciente enojo. Mamá, ¿es todo verdad? ¿15 años? Todo este tiempo mientras yo te llamaba para consejos sobre mi matrimonio, mientras compartía problemas con Rafael, mientras te trataba como modelo de compromiso marital, todo ese tiempo estabas engañando a papá. Aurora intentó alcanzar mano de Daniela,
Pero Daniela retrocedió. «Daniela, por favor, entiende». «¿Entender qué?», gritó Daniela, con postura finalmente rompiéndose. «¿Que eres hipócrita? ¿Que cada consejo que me diste sobre honrar votos matrimoniales era mentira porque no estabas honrando los tuyos? ¿Que familia completa que crecí creyendo era estable y amorosa era mentira?». Mateo se había unido a Daniela, ambos ahora parados frente a Aurora como fiscales confrontando acusada. «¿Cuándo ibas a decirnos?», preguntó Mateo. «¿O planeabas continuar a Fer para siempre? Tal vez tener bebé de Rodrigo y de alguna manera explicarlo como milagro médico. ¿Cuál era tu plan?». «No había plan», sollozó Aurora. «Embarazo fue accidente. Rodrigo y yo nunca planeamos esto. Pensamos que era imposible a mi edad, pero a Fer no fue accidente», señalé. 15 años de encuentros 2 a 3 veces por semana. 15 años de aceptar dinero de Rodrigo mientras aceptabas mi dinero. 15 años de mentirme cuando preguntaba sobre tu día, sobre dónde habías estado, sobre con quién habías estado. Eso fue deliberado, sostenido, calculado, y ahora todos tienen que vivir con consecuencias de tus decisiones. Gabriela me había advertido que documentara no solo a Fer, sino también reacciones de familia a revelación, porque Tribunal de Divorcio consideraría opiniones de hijos adultos sobre conducta parental cuando determinaba división de activos y otros asuntos. Entonces presioné para asegurar que Daniela y Mateo articularan posiciones claramente para cámaras que seguían grabando toda confrontación. «Daniela, Mateo, necesito saber dónde están en esto. ¿Van a presionar para que intente perdonar a su madre y mantener matrimonio juntos por bien de familia? ¿O entienden que traición de esta magnitud no es perdonable y que tengo derecho de divorciarme y seguir adelante con vida sin mujer que me engañó durante 15 años?» Daniela y Mateo intercambiaron mirada. Comunicación silenciosa entre hermanos que habían estado cercanos durante todas sus vidas, antes de que Daniela hablara por ambos. «Papá», dijo Daniela, su voz temblando pero firme en convicción que estaba expresando, «tienes todo nuestro apoyo. No solo entendemos por qué te estás divorciando, entendemos por qué necesitas divorciarte. Lo que mamá hizo no es error que se perdona con disculpa. Es traición fundamental que destruyó confianza que matrimonio requiere, y honestamente», hizo pausa, mirando a Aurora con expresión que contenía decepción tan profunda que era casi palpable, «me siento traicionada también. Me siento como si toda mi infancia, toda mi vida adulta, creyendo que tenía padres en matrimonio sólido, fue mentira. ¿Cómo confío en cualquier cosa que mamá me dijo durante años si estaba mintiendo sobre algo tan fundamental?» Mateo asintió con acuerdo vehemente. «Y no es solo afer, papá, es embarazo. Es hecho de que mamá tiene 64 años y va a tener bebé con hombre que no es su esposo. Bebé que técnicamente será medio hermano o hermana de Daniela y yo. ¿Qué se supone que hagamos con eso? ¿Cómo explicamos a Emma, Lucas y Sofía que abuela está teniendo bebé con hombre que no es abuelo? Esta no es solo traición a ti, es traición a toda familia que construimos juntos durante 40 años». Aurora había comenzado a sollozar incontrolablemente, su cuerpo sacudiéndose con fuerza de lágrimas que finalmente emergían después de 2 semanas de actuar normal, sin saber qué descubrimiento había ocurrido y qué día de cálculo llegaría. «Lo siento», gimió entre sollozos. «Lo siento mucho. Nunca quise lastimar a nadie. Rodrigo y yo solo. Sucedió, y luego continuó sucediendo, y no sabía cómo detenerlo sin destruir todo. Entonces simplemente continué, pensando que si nadie sabía, nadie sería lastimado». «¿Pero planeabas eventualmente decirnos sobre bebé?», demandó Mateo. «¿O ibas a inventar historia elaborada sobre adopción o alguna otra mentira para explicar por qué repentinamente tenías infante cuando deberías estar disfrutando jubilación?» Aurora no respondió, confirmando a través de silencio que no había tenido plan real para manejar embarazo, excepto posiblemente esperando que aborto espontáneo, común en mujeres mayores de 40 y especialmente común en mujeres de 64, resolviera problema antes de que revelación se volviera necesaria. Carolina, quien había estado quieta sosteniendo a Sofía, que había comenzado a inquietarse, sintiendo tensión en habitación, sin entender contexto adulto, finalmente habló con voz práctica de mujer,
acostumbrada a resolver problemas de diseño complejos para clientes demandantes. Creo que todos necesitamos espacio para procesar. Santiago, claramente has tomado decisión sobre divorcio. Aurora, necesitas decidir qué quieres hacer sobre embarazo y sobre relación con Rodrigo ahora que todo es público. Daniela y Mateo necesitan tiempo para trabajar a través de sentimientos sobre traición de su madre. Continuar esta confrontación esta noche solo resultará en cosas dichas que no pueden ser no dichas. Tenía razón, pero no quería que noche terminara sin establecer claramente próximos pasos que asegurarían que Aurora no podría tomar acciones para drenar activos compartidos o crear complicaciones legales antes de que pudiera presentar documentos de divorcio formalmente. Antes de que todos se vayan, dije, necesito aclarar expectativas. Aurora, mañana te estaré sirviendo con documentos de divorcio. Gabriela Mendoza es mi abogada. La conoces de cuando ayudé con diseño de su oficina hace años, y ella presentará petición citando infidelidad como causa con evidencia completa de affair de 15 años. Bajo leyes de este estado, infidelidad probada afecta división de activos, entonces no esperes división 50-50 estándar. Basándome en asesoría de Gabriela, probablemente recibirás entre 15 y 30% de activos matrimoniales, dependiendo de cómo juez interpreta duración y severidad de traición. Casa será vendida y ganancias divididas según lo que corte ordene. Cuentas bancarias serán congeladas hasta que división sea determinada. Y déjame ser claro, no estoy financiando tu vida o tu relación con Rodrigo más allá de lo que corte me obligue a proveerte. Si Rodrigo quiere estar contigo, puede mantenerte completamente. No puedes simplemente echarme, protestó Aurora débilmente. Esta es mi casa también. He vivido aquí durante 40 años. Es casa marital sujeta a división en divorcio, corregí, y hasta que división sea finalizada ambos tenemos derecho legal de residir aquí. Pero honestamente, Aurora, ¿quieres quedarte en casa donde acabas de ser expuesta frente a tus hijos, donde cada habitación te recordará vida que construimos basándonos en lo que pensé era fidelidad mutua, pero que ahora sé fue mentira de tu parte? Te sugiero que te mudes con Rodrigo a su apartamento, ese lugar donde has estado pasando tanto tiempo de todas formas, y comiences tu nueva vida con él ahora que affair ya no es secreto. Rafael intervino con practicidad de ingeniero, resolviendo problema logístico. Aurora necesita al menos esta noche para empacar esenciales si va a irse. No podemos simplemente echarla a calle a las 9 de la noche. Santiago, sé que estás furioso, justificadamente, pero dale hasta mañana para hacer arreglos. Consideré objeción, parte de mí queriendo forzar salida inmediata de Aurora como castigo por años de engaño, pero reconocí que permitirle noche para empacar era mínimo de decencia que podía ofrecer sin parecer cruel, de manera que podría usarse contra mí en procedimientos de corte. Bien, puedes quedarte esta noche, pero mañana por mañana quiero que te hayas ido a apartamento de Rodrigo o a hotel o donde sea que planees vivir mientras divorcio procede. Y lleva solo pertenencias personales, ropa, artículos de tocador, ítems sentimentales que son claramente tuyos. Todo lo demás, muebles, arte, todo con valor significativo, permanece hasta que corte determine división. Familia había comenzado a dispersarse después de eso. Daniela y Rafael reuniendo a Emma y Lucas, quien habían estado jugando en habitación trasera sin presenciar confrontación. Mateo y Carolina recogiendo bolso de pañales de Sofía y juguetes esparcidos, todos evitando contacto visual con Aurora, quien permanecía colapsada en sofá como prisionera condenada, esperando ejecución. Pero antes de que Daniela saliera, se había vuelto hacia Aurora con declaración final que había sido quizás más devastadora que cualquier cosa que yo había dicho, porque venía de hija, cuya aprobación Aurora había valorado por encima de casi todo. Mamá, necesito que entiendas algo. No voy a estar en contacto contigo por un tiempo. No sé cuánto tiempo, tal vez meses, tal vez años. Necesito procesar esto, y no puedo hacerlo mientras intento mantener relación contigo, fingiendo que todo está bien cuando claramente no está. Y cuando bebé nazca, si decides continuar embarazo, no esperes que Emma y Lucas lo conozcan como tío o tía. Ese bebé es producto de affair que destruyó nuestra familia.
No voy a normalizar eso para mis hijos, tratándolo como adición feliz a árbol familiar. Mateo había hecho declaración similar. Yo también necesito distancia. Y Sofía definitivamente no va a estar cerca de esta situación. Cuando sea suficientemente mayor para entender, le explicaré que abuela cometió errores serios, que lastimaron a abuelo y que familia tuvo que separarse. Pero por ahora, no hay visitas de abuela, no hay llamadas, no hay pretender que todo es normal. Aurora había intentado protestar. No pueden quitarme mis nietos. No tienen derecho. Pero Daniela había cortado con firmeza que venía de madre protegiendo a sus propios hijos de influencia, que ahora consideraba tóxica. 2 años habían pasado desde aquella cena devastadora, donde había expuesto a Fer de Aurora, frente a familia reunida. 2 años durante cuales divorcio había sido procesado con eficiencia brutal de sistema legal, manejando caso donde evidencia de infidelidad era tan abrumadora que defensa de Aurora había colapsado casi inmediatamente, sin ninguno de complicaciones prolongados o disputas amargas que Gabriela había advertido eran posibles cuando cónyuges peleaban sobre división de activos o intentaban rehacerse mutuamente en proceso de separación. Aurora había contratado abogado, hombre de 50 años llamado Roberto Domínguez, que había reputación de ser agresivo en litigio de divorcio, pero que en este caso había tenido poco con qué trabajar, dado que cliente había admitido a Fer durante deposición bajo juramento, había confirmado cronología de 15 años que evidencia fotográfica y financiera documentaba y había reconocido que embarazo era de amante en lugar de esposo, dejándolo con estrategia de simplemente argumentar por división, más generosa basándose en contribuciones de Aurora como esposa y madre durante 40 años, incluso si últimos 15 habían incluido infidelidad, que todos concordaban destruía reclamación moral a 50% de activos matrimoniales. Jueza Patricia Hernández, mujer de 60 años con reputación de ser estricta en casos de infidelidad, especialmente cuando mujer mayor engañaba a esposo que había proveído financieramente durante décadas, había fallado después de revisar evidencia completa que presenté a través de Gabriela. Aurora recibiría 15% de activos matrimoniales totales, cantidad que calculaba aproximadamente a $300,000 de 2 millones combinados en casa, ahorros, inversiones y pensiones, dejándome con 1.700.000 para reconstruir vida en años de vejez, que había anticipado pasar con compañera de 40 años, pero que ahora pasaría solo o posiblemente con alguien nuevo si decidía eventualmente intentar buscar romance de nuevo, aunque a mis 68 años ese prospecto parecía menos atractivo que simplicidad de soledad. Casa había sido vendida como parte de proceso de división, decisión que había sido dolorosa, porque representaba 4 décadas de memorias, tanto buenas durante primeros 25 años, antes de que Fer comenzara como envenenadas durante últimos 15, una vez que supe sobre traición, pero que también había sido liberadora, porque vivir en espacio donde Aurora y yo habíamos compartido vida, había comenzado a sentirse como habitar museo de matrimonio muerto en lugar de hogar para futuro. Había vendido por 820,000, mercado había apreciado desde última tasación, y después de división donde Aurora recibió su 15%, yo había usado mi porción de ganancias más fondos de inversiones para comprar casa más pequeña en mismo vecindario donde Daniela vivía, propiedad de 2 habitaciones con estudio que podía usar para trabajo ocasional de consultoría arquitectónica que todavía hacía para clientes selectos que pagaban bien por décadas de experiencia, diseño abierto, que facilitaba movilidad conforme edad, comenzaba a afectar rodillas, que protestaban subir escaleras que casa anterior había requerido, jardín pequeño, pero bien mantenido, donde podía cultivar tomates y hierbas que disfrutaba usar en cocina, que había aprendido a navegar con competencia sorprendente, después de 40 años dependiendo de Aurora para mayoría de comidas. Aurora había tomado sus 300,000 y había hecho exactamente lo que Gabriela había predicho que haría cuando cónyuge infiel repentinamente tenía acceso a suma grande de dinero sin disciplina financiera que venía de haberlo ganado a través de trabajo propio.
Había intentado comprar apartamento en mismo edificio donde Rodrigo poseía su lugar de encuentro, descubriendo que precios habían subido a punto donde 300.000 no era suficiente para enganche más costos de cierre en unidad decente, resultando en compra de condominio más pequeño en edificio menos prestigioso a 20 minutos de apartamento de Rodrigo, separación geográfica que había tensado relación que aparentemente había sido sostenible como affair secreto con encuentros programados, pero que había colapsado bajo presión de vida cotidiana real, donde defectos y incompatibilidades que habían estado escondidos por naturaleza limitada de interacciones de affair se volvían imposibles de ignorar. Rodrigo, quien según reportes que Daniela había escuchado a través de red de chismes que conectaba círculos sociales incluso después de escándalo, había comenzado a distanciarse de Aurora dentro de 6 meses de que affair se volviera público, aparentemente descubriendo que mujer de 64 años, con bebé en camino y sin recursos financieros significativos propios, era menos atractiva como pareja de largo plazo que había sido como amante secreta, cuando no había obligaciones más allá de encuentros románticos 2 veces por semana. Embarazo de Aurora había terminado en aborto espontáneo a las 19 semanas, complicación común en mujeres mayores de 40 y casi inevitable en mujeres de 64, cuyos sistemas reproductivos estaban décadas pasadas de edad óptima para llevar embarazo a término. Daniela me había informado sobre aborto espontáneo no porque mantuviera contacto con Aurora, había mantenido su promesa de cortar comunicación y había estado sin hablar con su madre durante 2 años completos, sino porque información había llegado a través de amiga mutua que había sentido que yo debería saber. Había sentido nada, realmente, al escuchar noticia. No alivio de que complicación potencial de medio hermano para mis hijos había sido eliminada. No satisfacción de que Aurora había sufrido pérdida adicional como castigo por traición. No incluso compasión residual por dolor físico y emocional que aborto espontáneo inevitablemente causaba. Solo neutralidad completa de hombre que había procesado tanto durante año que capacidad de sentir emoción fuerte sobre cualquier cosa relacionada con Aurora se había agotado, reemplazada por indiferencia que era más saludable que odio activo habría sido, pero que también señalaba que completamente ella había sido removida de mi paisaje emocional. Aurora ahora trabajaba, primer empleo en 20 años, como cajera de tiempo parcial en farmacia cerca de su condominio, trabajo que pagaba $12 por hora, y que apenas cubría gastos de vida después de que 300.000 de divorcio habían sido gastados en enganche de condominio, muebles, auto usado y gastos de vida durante primeros meses de ajuste a vivir sola sin apoyo financiero de esposo o amante que previamente habían subsidiado existencia. Rodrigo había roto completamente con ella según últimos reportes. Había comenzado a salir con mujer más joven de 42 años, sin complicaciones de exesposo o hijos adultos enojados o reputación social dañada por escándalo de affair público. Y mis hijos, Daniela y Mateo, habían mantenido distancia de su madre que habían declarado durante confrontación, rehusando llamadas ocasionales que Aurora hacía intentando reconectar, devolviendo cartas sin abrir que enviaba rogando oportunidad de explicar o disculparse o reconstruir relación que ellos habían decidido estaba demasiado dañada para reparar. Algunos podrían juzgar su dureza como cruel, argumentar que todos merecen perdón eventualmente, que madre que había criado durante 38 y 35 años respectivamente merecía al menos conversación sobre posible reconciliación. Pero yo entendía su posición porque compartía. Aurora no solo me había traicionado, sino había traicionado idea de familia, que Daniela y Mateo habían creído era sólida. Había revelado que valores que supuestamente habían modelado sobre integridad y compromiso eran hipocresía dado que no los había vivido en su propio matrimonio. ¿Y qué había de Aurora? Ocasionalmente llegaban reportes a través de red de conocidos mutuos que no podían evitar chismear sobre destino de mujer que había sido central en círculos sociales durante 40 años, antes de escándalo, la convirtió en paria social,
que mayoría de antiguas amigas habían cortado una vez que detalles de affair de 15 años se volvieron conocimiento público. Vivía sola en condominio de una habitación que había comprado con porción de acuerdo de divorcio. Trabajaba turnos de 30 horas semanales en farmacia, ganando apenas suficiente para cubrir gastos básicos después de que fondos de divorcio se agotaron más rápido de lo que había anticipado. Había intentado reconectarse con Rodrigo múltiples veces solo para ser rechazada, porque él había seguido adelante completamente con mujer más joven que no venía con complicaciones de escándalo público y familia destruida. Hijos permanecían sin contacto a pesar de intentos de Aurora de alcanzar durante días festivos o cumpleaños. Cartas de vueltas sin abrir, llamadas telefónicas enviadas directamente a buzón de voz, mensajes de texto ignorados, dureza que algunos juzgarían como excesiva, pero que Daniela y Mateo defendían como necesaria para proteger su propia salud mental y para enseñar lección sobre consecuencias de traicionar familia que justificaba distancia, incluso cuando distancia causaba dolor a todos involucrados. Yo sentía paz, no felicidad efervescente de persona en romance nuevo o disfrutando victoria sobre enemigo caído, sino paz quieta de hombre que había navegado crisis devastadora con dignidad intacta, que había protegido su legado financiero y reputación social, que había mantenido relaciones cercanas con hijos y nietos que importaban más que matrimonio que había resultado ser construido sobre fundación falsa durante tercio de su duración. Tenía 68 años, no viejo según estándares modernos, donde hombres rutinariamente vivían hasta 80 y más allá, pero tampoco joven, firmemente en categoría de tercera edad, donde cada año adicional era regalo en lugar de derecho. Y planeaba usar años restantes, viviendo con autenticidad, que 40 años de matrimonio con Aurora habían carecido durante últimos 15, no mintiendo, no fingiendo, no acomodando traición disfrazada como compromiso matrimonial, sino simplemente siendo Santiago Reyes, arquitecto, padre, abuelo, hombre solo pero completo en soledad, que había elegido sobre alternativa de permanecer en relación envenenada por engaño. Soy Santiago Reyes, tengo 68 años, y esta fue historia de cómo ultrasonido de rutina reveló traición que destruyó matrimonio de 40 años, pero también liberó de mentira que habría continuado indefinidamente si embarazo accidental no hubiera forzado verdad a luz. Lección: si hay una traición de esta magnitud no se perdona, no se olvida y no se tolera. Algunos argumentarán que debía haber intentado salvar matrimonio, buscar consejería, perdonar por bien de familia. Pero familia ya estaba destruida, momento en que Aurora eligió affair sobre integridad. Mi trabajo era simplemente reconocer esa destrucción, documentarla legalmente y asegurar que consecuencias recayeran donde pertenecían, sobre persona que había causado daño, no sobre persona que había sido dañada. Y si hay consuelo en esta historia, es este: vida después de traición es posible. No fácil, no sin dolor, pero posible. Y a veces, soledad elegida con dignidad es mejor que compañía construida sobre mentiras. Si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este viaje devastador, desde descubrimiento de traición hasta reconstrucción de vida con dignidad intacta. Soy Santiago Reyes, tengo 68 años, y lo que acabas de escuchar es la historia más dolorosa de mi vida. Cómo ultrasonido de rutina de mi esposa reveló embarazo imposible dado mi vasectomía de 20 años. Cómo ese descubrimiento expuso a Fer de 15 años que había destruido secretamente tercio de nuestro matrimonio, y cómo elegí dignidad sobre reconciliación cuando enfrenté decisión de perdonar o seguir adelante. Ahora necesito pedirte 3 cosas importantes. Primero, suscríbete a este canal. Presiona ese botón rojo. Historias como la mía, sobre descubrir traición en edad donde mayoría asume que matrimonios están seguros, sobre elegir dignidad sobre conveniencia, sobre reconstruir vida a los 66, necesitan ser compartidas para que otros sepan que no están solos. Segundo, dale like a este video.
Ese gesto me dice que esta historia de traición descubierta y consecuencias impuestas resonó contigo, que entiendes que algunas traiciones no merecen perdón, sino justicia. Tercero, baja a los comentarios y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos ves? Escribe, saludos desde tu ciudad. ¿Qué momento de la historia te impactó más? ¿Habrías perdonado o divorciado en mi situación? ¿Fue correcto que mis hijos cortaran contacto con su madre? Comentarios que me encantaría ver. El ultrasonido revelando embarazo imposible me dejó helado. Desde Bogotá, Colombia. Santiago hizo exactamente lo correcto. Monterrey, México presente. Los 15 años de affair son imperdonables. Buenos Aires, Argentina, aquí. La confrontación familiar fue justicia perfecta. Lima, Perú. A los 68 años, reconstruir vida requiere coraje increíble. Madrid, España. Si esta historia te conmovió, compártela. Envíala a alguien luchando con decisión de perdonar infidelidad, a alguien que piensa que edad hace imposible empezar de nuevo, a cualquiera que necesita saber que dignidad es más importante que conveniencia de mantener matrimonio que murió por traición. Durante 15 años, viví sin saber que mi esposa de 40 años estaba traicionándome sistemáticamente. Ultrasonido que debía verificar quiste ovárico reveló en cambio embarazo que era biológicamente imposible ser mío. Y con esa revelación, década y media de mentiras colapsó en momento único de verdad clínica, que doctor tuvo coraje de compartir inmediatamente, en lugar de proteger secreto de paciente a costo de dignidad de esposo traicionado. Elegí divorcio. Elegí exposición pública de affair durante cena familiar. Elegí proteger activos financieros que había ganado durante 40 años de carrera. Elegí reconstruir vida a 66 en lugar de tolerar 5, 10, 15 años adicionales de matrimonio envenenado por traición que ahora conocía. ¿Valió la pena? Cada día de paz en soledad elegida vale más que 40 años en compañía basada en engaño. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar aquí hasta el final. Nos vemos en la próxima historia. Hasta muy pronto. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para elegir dignidad sobre conveniencia, verdad sobre mentira cómoda, soledad auténtica sobre compañía falsa. Soy Santiago Reyes, tengo 68 años, y esta fue mi historia. Aviso importante, esta es una historia completamente ficticia, creada exclusivamente con fines de entretenimiento, reflexión emocional y exploración de temas complejos sobre infidelidad, traición y reconstrucción de vida. Todos los personajes, Santiago Reyes, Aurora, Daniela, Mateo, Rodrigo Salinas, Dr. Luis Méndez, Gabriela Mendoza, Ricardo Fuentes y todos los demás, lugares, eventos, situaciones médicas, procedimientos legales y diálogos son producto de la imaginación y no representan personas reales, eventos reales o situaciones reales. Cualquier similitud con personas vivas o fallecidas, eventos actuales o situaciones reales, es pura coincidencia.